Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es José Hernández y en esta hora quiero compartir con ustedes acerca del sermón número 28 que escribió y predicó Juan Wesley. Eh, Muchos de ustedes han tratado de tener acceso al mismo. En el idioma inglés está disponible. Lamentablemente pues no tenemos información traducida al idioma castellano, a pesar de que hemos buscado diferentes fuentes. Pero lo importante es que en estos momentos tenemos una síntesis, y eso es lo que quisiera compartir con ustedes acerca de lo que el famoso predicador y fundador del movimiento metodista Juan Wesley hizo, y habló acerca precisamente de, utilizando como texto Mateo capítulo 25, verso 36. Y básicamente el tema que él trae a colación es el de visitando a los enfermos. Y Wesley introduce su sermón haciendo referencia a los medios de gracia. Por supuesto, cuando hablamos de los medios de gracia estamos hablando de la oración, del ayuno, de la búsqueda del Señor en forma íntima, el tomar la cena del Señor, la Santa Cena. Eso son parte importante, integral de la vida y de la formación espiritual del creyente, y Wesley le llama los medios de gracia. Sin embargo, él añade que existen también otros medios de gracia que quizás nosotros no le prestamos mucha atención o no le damos tanto énfasis. Y ahí es que vemos entonces cómo él se mueve a hablar acerca de practicando el visitar a los enfermos como un acto de medio de gracia. Y por supuesto, quienes practican esto, pues se benefician de la gracia divina, y quienes no lo hacen, pues no son bendecidos, no son beneficiados. Dichos medios que practicamos son esenciales para fortalecernos en nuestra fe. Ahora bien, Wesley va un poco más allá quizás de lo que muchos predicadores dirían, en términos de que, por supuesto, Wesley creía que la salvación era por fe. Y en este sermón hay un sentido o quizás un feeling de que quizás Wesley se está yendo más hacia la salvación mediante las obras. Lo que él quiere enfatizar en este sermón en particular, es el hecho de que la salvación no es sencillamente un hecho de fe, sino también esa fe se tiene que demostrar mediante las obras. Así que cuando practicamos misericordia hacia otros, en el vestir al desnudo, el alimentar al hambriento, el visitar a los enfermos, estamos esencialmente también practicando los medios de gracia. Así que Wesley argumenta que no nos debe extrañar el que esta verdad no sea tan conocida entre los creyentes. Sin embargo, Wesley también nos invita a que pausemos por un instante y nos preguntemos si la salvación pudiese ser recibida a nosotros cumplir con todos estos actos de caridad. Quienes pues lo hacen, gloria al Señor, pero él habla también del peligro de quienes no practican estos actos de caridad y que pudieran ser quizás condenados a las llamas del infierno. Así que vemos que Wesley es muy claro en este punto de vista, que nos pone a pensar acerca de él. De entre todas las acciones vistas en este pasaje de Mateo 25, Wesley se concentra en el hecho o en el acto de visitar a los enfermos. Algo que debería ser practicado por todo cristiano, pero que es altamente incumplido por la gran mayoría. Si usted va a cualquier iglesia en particular, usted se va a dar cuenta que sí, está el pastor que hace las visitas a los enfermos, y hay unos hermanos que están en el liderazgo de la iglesia, o personas que quizás tengan un ministerio en particular dirigido a eso, pero lamentablemente la mayoría de la gente no se dedica a visitar enfermos a menos que tenga un familiar enfermo. Así que Wesley comienza indicando de que el deber de ser visitado a los enfermos es un deber de todo cristiano. Y en esta introducción Wesley desglosa su sermón utilizando tres preguntas. Primeramente, ¿qué implica el visitar a los enfermos? Número 2, ¿cómo esto debe de hacerse? Y número 3, ¿quiénes son los que lo tienen que hacer? Así que
comenzando con qué implica el visitar a los enfermos, vemos que Wesley dice que el visitar a los enfermos tiene unas implicaciones más allá de las personas físicamente postradas en cama o por enfermedad. Así que él está entonces añadiendo el hecho de que cuando uno habla de visitar enfermos, estamos hablando más allá de una persona quizá que está en un hospital, recuperarse de una cirugía, o una persona que ha tenido una enfermedad o que ya quizás está en su casa en una cama convaleciendo, sino que él se extiende más allá. También está hablando de personas quienes están sufriendo de enfermedades psicosomáticas, de enfermedades mentales, de enfermedades emocionales, de personas que están en desesperada necesidad de sanidad interior. Así que él no limita el concepto de los enfermos únicamente en un estado físico. Wesley es enfático en que nosotros participemos en las visitas a los enfermos. Hay personas quienes prefieren pagarle a una persona que vaya y atienda a un enfermo, especialmente si la persona es adinerada. Hay congregaciones que se dedican en caso de una necesidad así urgente, le pagan a una persona para que vaya y ayude a esa persona. Y eso suena muy bien, suena muy bonito, pero Wesley entiende de que es nuestro deber como cristianos no pagarle a otra persona, sino nosotros envolvernos en el acto de ayudar a la persona que está en urgencia debido a una enfermedad. El visitar a los enfermos personalmente nos da la oportunidad de no solamente servir a una persona en necesidad, pero también el ser canal de bendición mediante nuestra palabra de consejo, apoyo y predicación del evangelio. Y eso es sumamente importante cuando hablamos de la proclamación a personas quienes no conocen a Jesús. Al final del día, Wesley dice que cada uno de nosotros seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras y que el nivel de envolvimiento en nuestras visitas producirá dicha recompensa eterna. Número 2. La segunda pregunta es ¿cómo esto debe de hacerse? Bueno, debemos de visitar a los enfermos para la gloria de Dios y beneficio de nuestro prójimo. Cuando nosotros hacemos esto, no lo hacemos para beneficiarnos a nosotros mismos, no lo hacemos para llenar un récord de que típicamente las denominaciones nos piden al final del año de cuántas enfermos visitamos, pero más bien lo que Wesley nos presenta es que todo esto que se hace con el fin de glorificar y exaltar el nombre del Señor. Nosotros no tenemos suficientes gracias o méritos para hacer las visitas a los enfermos. Tenemos que reconocer nuestra insuficiencia a la hora de nosotros hacer las visitas a los enfermos. Pero tenemos que recordar que tenemos nosotros a Jesús a nuestro lado. Así que es mediante la gracia divina que podemos nosotros hacer este ministerio de visitar al enfermo. Y esto debe hacerse con un espíritu de humildad, reconociendo que es solamente mediante los méritos de Jesucristo que los enfermos son sanados. Así que en ese espíritu de humildad se debe de preguntar si la persona pues tiene suficiente comida, si precisa el que se haga algún trabajo de limpieza en la casa, o si se necesita ser llevado al médico, a una cita médica, o si necesita ser llevado al hospital. Este ministerio de los enfermos se debe de hacer también con sabiduría al discernir las necesidades que la persona enferma y su familia tienen al momento de la visita y cómo usted debe responder a las mismas. Y estos pequeños gestos van a pavimentar el camino para cosas de más importancia, como las cosas del alma. En otras palabras, al usted comenzar a trabajar con los asuntos físicos, va a abrirse una puerta en la cual usted podrá ser de bendición, usted podrá administrar a esas personas. Y finalmente, número 3, ¿quiénes son los que tienen que hacer esto? Bueno, todo aquel que desea heredar el reino de Dios debe de cumplir con este ministerio de visitar a los enfermos. Todo aquel que desee escapar, como dice Wesley, todo aquel que desee escapar de la condenación eterna tiene que hacer este trabajo. Así que Wesley se va quizás dentro del punto de vista de muchas personas un poco extremo, porque está hablando de que está de por medio de la salvación de una persona al hacer este tipo de trabajo, pero a la misma vez yo puedo entender que Wesley lo que quería decir es que cuando una persona de verdad está en un proceso de santificación, en un proceso de vivir cercano a Dios, va a hacer todo eso. Y lo que está dentro de esa persona, ese proceso de santificación,
lo que va a producir es en su exterior el que la persona entonces pueda ejercer ministerio. Así que por eso es que él es enfático en el punto de vista de las implicaciones salvíficas cuando hablamos del ministerio a los enfermos. Y por supuesto, Wesley hace un llamado a personas adineradas. En aquel entonces, pues, el contexto quizás es un poco diferente al del día de hoy, pero en aquel tiempo las personas que tenían dinero lo que hacían era que contrataban a una persona para que fuese y hiciera el trabajo de caridad. Pero lo que Wesley enfatiza es que no, que debemos de estar envueltos. Y si la persona tiene dinero, eso significa que la persona también tiene tiempo o tiene la habilidad, mejor dicho, de escoger su tiempo, de escoger su horario y de poder dedicar la atención a el trabajo de visitar y ayudar a las personas que están en necesidad debido a alguna enfermedad. Wesley indica que esta labor de visitar a los enfermos es una de carácter evangelístico, ya que mediante nuestra visita estamos llevando a Cristo al hogar u hospital donde se encuentra esta persona enferma. Debido a esto, lo más importante que podemos hacer es llevar el nombre de Cristo a los enfermos. Y si no tienes dinero, pues eso no es tan importante como el poder llevar a Jesús a esa persona que se encuentra en enfermedad y ayudarle en esa necesidad. Si no tienes dinero, lleva tus oraciones, es lo que habla y expresa Wesley en este sermón. No hay acepción de edad para hacer este tipo de trabajo. Así que en cuanto al ministerio de los enfermos, si la persona es joven, pues tiene la fuerza física para ayudar a mover al enfermo, o para hacer trabajo de limpieza, o para hacer algunos tipos de mandados que la persona necesita en esos momentos. Y si la persona está en edad avanzada, pues también puede estar allí, porque puede proveer la palabra de sabiduría, puede establecer algún tipo de contacto que las personas jóvenes quizás no pueden hacerlo. Y vemos que también los jóvenes tienen la ventaja en su edad de poder entonces contribuir trayendo a otras personas, traer a un grupo de personas y hacer algunos tipos de actividades que quizás en una forma solitaria pues la persona no puede hacer. Así que en fin de cuentas, no hay hombre ni mujer. Y de hecho, así es como concluye Wesley su sermón, explicándonos que de la misma forma que en el reino de Dios no existe desigualdad entre hombre y mujer, entre siervo y esclavo y libre, entre griego y romano, que de la misma forma no existe preferencia entre hombre y mujer cuando estamos hablando de ministrar a personas que se encuentran enfermas. Así que todos debemos de participar en este ministerio. El ministerio va dirigido a la sanidad, al visitar los enfermos, es algo más que la típica pastoral de hospital o de enfermos que nosotros en el mundo occidental estamos acostumbrados. Y debemos de nosotros fomentar esto, debemos notificar a los miembros de nuestra iglesia, enseñar a nuestras congregaciones a que ellos puedan comprender este concepto en una forma más directa, más profunda y que tiene, por supuesto, ciertas implicaciones eternas. Muchas gracias y el Señor les continúe bendiciendo.